Estamos aquí en vivo en Ideas para Guayaquil, nos encontramos en el Malecón Simón Bolívar y el día de hoy vamos a conversar con una persona que ha venido trabajando arduamente para que Guayaquil pueda mejorar en ciertos aspectos. No solamente Guayaquil, él ha trabajado ya en varias acciones civiles durante mucho tiempo en todo el Ecuador y el día de hoy vamos a conversar con él porque comparte muchas ideas y nos puede dar luces en algunas problemáticas que Guayaquil todavía tiene. Félix, bienvenido a Ideas para Guayaquil. Hola, ¿cómo te va? Mucho gusto, un saludo estar en tu canal. Gracias por estar con nosotros. Como tú sabes, ya te lo comentamos, Ideas para Guayaquil es una plataforma en la cual para poder ubicar propuestas y soluciones a Guayaquil hay que identificar las problemáticas. Tú has identificado una muy clave y es en la cual en este momento tú estás trabajando. Bueno, sí, hace ya casi un año, los guayaquileños que conducen en la ciudad de Guayaquil, todos los tipos de guayaquileños, gente que trabaja, que se dedica a la actividad del transporte, padres, madres de familia, han sido víctimas de unas multas que son desproporcionadas, que atropellan a la economía de las familias guayaquileñas, que son ilegales, inconstitucionales. Y básicamente nadie decía absolutamente nada de lo que estaba pasando en Guayaquil y lo que decidimos hace 2 meses fue presentar una acción de protección precisamente para que la ATM se ajuste a lo que determina la ley, lo que dice el Código Orgánico Integral Penal. ¿Por qué crees que ha habido silencio en este tema? ¿Por qué crees que la gente no ha tenido el valor quizás para decir eso está mal, hagamos algo? Lamentablemente en Guayaquil hay una cultura del miedo. Se ha instaurado una cultura del exagerado miedo hacia las autoridades locales. Podría decirse que los guayaquileños hemos perdido la dignidad y nuestro espíritu de rebeldía frente a los abusos. Y esto tenía que pararse, y esto tenía que detenerse, y hemos hecho lo que tiene que hacerse para enfrentar este abuso por parte de la autoridad. Se habla mucho de la cultura del temor en Guayaquil, como tú mismo lo manifiestas. He conversado también con muchos compañeros transportistas y con varias personas del medio, y que incluso muchos dicen haber sido amenazados, haber sufrido, incluso en carne propia. José Manuel Barzola, por ejemplo, de Azotraset conversaba y comentaba que había sido injustamente secuestrado, por decirlo así, por las autoridades. ¿Y estos casos son comunes aquí en la ciudad? Bueno, lo que sí te puedo decir es que los reclamos ciudadanos tienen que hacérselo de manera inteligente y apegados a las leyes. Para no caer en una ilegalidad donde se nos acuse de querer generar el caos, tenemos que también actuar apegado a la ley. En ese sentido, es importante que la ciudadanía entienda y comprenda lo que la Constitución nos garantiza a los ciudadanos, lo que las leyes nos garantizan a los ciudadanos y cuál es el espíritu guayaquileño. No podemos nosotros permitir nuestra casa, Guayaquil, la cuna de la libertad, la cuna del emprendimiento, de la rebeldía, donde nació la libertad en este país, sentirnos atentados en nuestros derechos, contra nuestras libertades, frente a una autoridad que pretende hacer las cosas, según ellos, por el bien de la sociedad, a su manera, sin ajustarse a lo que determina la ley. Debemos recordar que los funcionarios públicos solo se les permite hacer en la función pública lo que dice la ley, no lo que no está escrito. Todo lo que no está escrito no lo pueden hacer. Pero acá resulta que las autoridades locales y nacionales no exigen a la autoridad correspondiente a que se ajuste a la ley. Y eso nosotros no lo podemos permitir. La frase clave aquí en este país y en Guayaquil, para poder progresar, para poder desarrollarnos y para poder construir una sociedad que nos permita catapultarnos al futuro, es Estado de Derecho. Si nosotros no tenemos un Estado de Derecho, si no tenemos el respeto a las instituciones, a las leyes, al marco jurídico, aquí vamos a seguir viviendo en una sociedad donde el más poderoso hace lo que le da la gana y los más débiles siempre van a ser víctimas de los más poderosos, y eso no se lo puede permitir. Y no estoy aquí hablando de un discurso sectario, un discurso populista, no, señores, esto se trata de respetar todas las leyes. Todos cumplimos la ley, las autoridades deben darnos con su ejemplo de cumplimiento de la ley y los ciudadanos tienen que cumplir la ley. Cuéntanos un poco. En este momento uno de los principales factores que estás defendiendo es el aspecto de las multas exageradas. ¿Cómo nace en ti esa iniciativa? Bueno, por la preocupación ciudadana, la gente estaba preocupada, sentía un vacío de liderazgo frente a los abusos que está sintiendo la ciudadanía, frente a lo que está pasando con la ATM,
y simplemente actuamos ajustados a derecho, hicimos el reclamo respectivo a las autoridades judiciales y estamos hoy en día esperando la fecha de apelación, la fecha para la audiencia de apelación que nosotros presentamos, cosa curiosa que también se están demorando más de la cuenta y no están dando paso a la fecha de la audiencia de apelación. Cuéntame cómo fue el proceso. Tú hiciste una acción de protección legal. Exactamente qué estabas denunciando. También sabemos que se desestimó en Guayaquil y se tuvo que elevar. Sí, está elevado a Corte Provincial, lo apelamos inmediatamente. Se desestimó la sentencia de la jueza, bastante ajustada y bastante criticable, violó ciertos procedimientos, pero no quisimos ahondar en esa problemática porque el fondo del asunto no es la falla procedimental de la jueza, sino más bien de que se solucione el cobro exagerado de las multas por parte de la ATM. Y nosotros presentamos 3 puntos cuando hicimos esta acción de protección. Primero, que la ATM se ajusta a lo que determina el COIP, primera cosa. Segundo, de que la Corte Constitucional determine si lo que está actuando el municipio de Guayaquil acá entra dentro de lo constitucional o está violando la Constitución. Y en ese sentido nosotros creemos que en el momento cuando ya se reestructura la Corte Constitucional, evalúe y analice lo que está pasando en Guayaquil, porque puede ser un grave precedente para otras municipalidades que pueden aplicar las mismas estrategias y abusar de la ciudadanía. Mucha gente habla de las multas y dice, sí, sabemos que en Guayaquil son excesivas, pero muy poca gente tiene conocimiento técnico para saber realmente en qué punto infringen tanto el COIP, que es el Código Orgánico Integral Penal, y la Constitución. Por favor, cuéntanos un poco sobre ese tema. Bueno, artículo 424 y 425 de la Constitución establece claramente cuáles son la relevancia de cada una de las leyes, o sea, la jerarquía de la ley. Artículo 76, numeral 6 de la Constitución nos habla de la proporcionalidad de los delitos. El artículo 82 de la Constitución nos habla de la seguridad jurídica del cual tenemos derecho todos los ciudadanos ecuatorianos. Se nos viola la seguridad jurídica, se nos viola nuestros derechos el momento cuando tú pones una ordenanza por encima de una ley orgánica a nivel nacional. Si bien los GATS tienen la competencia en el tráfico, en este caso en la ciudad de Guayaquil, la competencia que le delega el gobierno central para manejar el tráfico en la ciudad de Guayaquil es para controlar, para regular y para planificar. ¿Qué significa cada una de estas palabras? Regular significa determinar, por ejemplo, la velocidad en una calle, en una avenida, cuál va a ser el sentido de esa calle, cuál va a ser dónde van a estar los pasos cebras, etcétera, etcétera. Eso es regular el tráfico. También porque va ligado directamente con la planificación urbana de la ciudad. Después viene controlar. Controlar es que la autoridad local controle, vigile el fiel cumplimiento a las regulaciones establecidas dentro de su localidad. Y planificar significa, ya como bien se dice su palabra, planificar la construcción de calles, avenidas, su ancho, hacia dónde van a ir, etcétera, etcétera. En ningún momento la Constitución ni el COTAD dictan o establecen de que los gobiernos autónomos descentralizados pueden legislar sobre temas penales o sobre temas de ley orgánicas nacionales que tienen una acción a nivel nacional. Entonces, ¿para qué se hacen las leyes en la Asamblea Nacional? Los únicos calificados para legislar sobre temas penales, porque la contravención es un tipo penal, son los legisladores de la Asamblea. Y si el municipio quería cambiar las multas que se cobran a la ciudadanía, tenían que haber procedido de la manera correcta, indicando a su bancada que hagan las observaciones para una reforma legal y que se consensúe entre todas las partes, no que de manera autoritaria acá, mediante una ordenanza, se viole la Constitución y la ley y se ponga una ordenanza por encima de una ley y los ciudadanos nos veamos indefensos frente a lo que está sucediendo en Guayaquil. Todo eso nosotros consideramos que está atentando contra la seguridad jurídica de nuestro país y que viola el derecho de los ciudadanos guayaquileños. Según la Constitución, solamente se puede cobrar en una multa el 10% del salario mínimo vital y según el COIP solamente hasta el 50% del salario mínimo vital. En Guayaquil tiene las multas más altas de América y bordeamos los 2 salarios mínimos vitales del mundo, gracias por el detalle. Y llega hasta 2 salarios mínimos vitales, cuando el COIP marca claro que una contravención es hasta el 50%. Te voy a contar un caso. Yo no sé si vieron ustedes un video donde yo denunciaba el caso de un muchacho de 25 años que por indicaciones del propio vigilante lo hacía pasar por el carril exclusivo de la Metrovía
Y más allá había un letrero que decía carril compartido, pero nunca había un letrero que diga fin del carril compartido. Este muchacho, después de 2 o 3 meses, le llega una notificación vía correo electrónico donde decía que debía casi $18,000. Casi $18,000 de multas por una indicación de un vigilante y por una mala señalética por parte de la propia ATM. Y que primero pague y luego reclama. Esa no es la manera adecuada de hacer las cosas acá. La proporcionalidad de los delitos aquí en la ciudad de Guayaquil son ilegales, no se ajustan a la ley ni a la Constitución. Los promedios a nivel internacional apuntan a máximo multas de hasta un promedio del 32% del salario básico unificado de cada uno de sus países. Acá pueden ir hasta el 200% de nuestros salarios básicos. Es desproporcionado absolutamente, es ilegal, atropella la economía de los guayaquileños. Una persona que gana un básico, un taxista o un chofer que gana un básico e incurre en una contravención de manera involuntaria, muchas veces por mala señalética o porque la semaforización todavía no está funcionando al 100%, que dicen ellos que ya es inteligente, cosa que tengo mis dudas, bastantes dudas. No se le puede cobrar más allá de un salario básico unificado, ni siquiera el salario básico unificado, porque estás matando la economía de esa familia, estás atentando contra el desarrollo de sus hijos, de la estabilidad emocional de su familia. Eso es causar daño a la sociedad. Y eso una autoridad no puede hacerlo. En vez de ser una autoridad, un amigo que ayude al desarrollo, que ayude al control, que ayude al orden, se ha convertido la autoridad en un enemigo del ciudadano al cual le ven con miedo los ciudadanos. Y la autoridad debe ser un amigo que te guía y que te da la mano y que te corrige cuando tiene que corregirte, no que te castigue y atente contra la estabilidad familiar, económica de una familia, en este caso guayaquileña, para cobrar una multa, entre comillas, disuasoria cuando no existe esa figura jurídica en nuestro país. Además de esto, hay una gran inquietud e una gran incógnita dentro de los ciudadanos guayaquileños, y es ¿a dónde va el dinero de las multas? Porque en teoría, si forma parte del presupuesto del ATM, se está estatizando el dinero de los guayaquileños. Bueno, se ha convertido la ATM en una caja recaudadora de recursos, es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Para qué sirve la ATM? ¿Para controlar el tránsito o para sacar recursos a los guayaquileños? ¿Dónde se están, qué está financiando las multas que está generando la ATM? Si es verdad, aquí en Guayaquil no se han subido las tasas de impuestos que tanta propaganda hace el municipio, pero sí nos cobran, nos han elevado de manera desproporcional multas de toda índole, tanto por el tema del permiso de uso de suelo como por el tema del tránsito. Y eso es inconcebible. En una sociedad, en un país que está atravesando una grave crisis económica, vivimos en recesión y estos señores pretenden sacar y exprimir más plata a los ciudadanos guayaquileños, no respetando la crisis que nosotros estamos atravesando. Eso no es actuar de manera humana ni consciente de la situación actual de nuestra sociedad. Ejecutar esta acción, la cual muchas personas la ven como algo positivo, pero realmente tener el valor de decir yo voy a decir lo que está mal y voy a hacer algo para solucionarlo, es algo que podría ser muy loable y es muy loable. ¿Cómo te ha afectado a ti en el plano personal esto? Porque es bien sabido que vivimos aquí en Guayaquil, mucha gente manifiesta que hay miedo dentro de la ciudadanía. A ti en el plano personal, ¿cómo te ha afectado eso? Bueno, primero quiero aclararte que yo no tengo miedo a nadie. En segundo lugar, lo que suele pasar de manera típica en las redes sociales es que sale la gente pagada por las instituciones que defienden este tipo de cosas para atacarme, mentir y difamar. Creo que es lo normal que suele suceder en este caso, ¿no? A nivel político. O sea, tú has sufrido de acoso cibernético. Bueno, suele suceder, ¿no? Ya sea en Facebook, Twitter, salen aquellos personajes que tienen algún interés, trabajan para tal institución o son pagados, son parte de algún tipo de empresa que se dedica a este tipo de cosas. Pero en lo personal no, más bien la satisfacción de poder defender a los guayaquileños frente al abuso de la autoridad. La satisfacción de haber creado en la ciudadanía la conciencia de que no nos podemos quedar callados frente a una injusticia. No podemos los guayaquileños quedarnos callados cuando la autoridad está cometiendo un atropello. Y espero que la ciudadanía, de manera masiva, salga a reclamar sus derechos de manera
justa, apegada a la ley, y que también presente sus acciones de protección o todas las herramientas jurídicas que sean necesarias para que la autoridad entienda de que aquí la ciudad no tiene dueño, sino que nos pertenece a todos y que debe ajustarse al Estado de Derecho y no atropellar la dignidad ni la economía de las vidas de las familias guayaquileñas. Entonces, como para ir concluyendo, el proceso que tú estás siguiendo en este momento, ¿cuáles son los siguientes pasos que va a tomar? Sabemos que fue desestimado, ustedes están preparando una apelación, cuéntame cómo va el proceso legal. Bueno, estamos esperando de manera ya bastante desesperada que nos den la fecha para la audiencia de apelación. Eso es lo más próximo y espero que sea lo más próximo. Estamos pensando seriamente también presentar una acción en la Corte Constitucional cuando esta ya sea reestructurada, y otros temas ya más a nivel político que pronto lo sabrá la ciudadanía. Pero lo que sí quiero dejar bastante claro es que este problema no va a quedar aquí, que las autoridades no piensen de que vamos a bajar los brazos porque están ellos con la estrategia de dejar que pase el tiempo para que la gente se olvide o el enojo de la gente baje de intensidad. Vamos a seguir hasta que las autoridades locales se ajusten a lo que dice la ley y no exista atropello en nuestra ciudad. Si nosotros enfrentamos por más de una década a un gobierno autoritario, y en caso personal hasta caí preso en ese gobierno autoritario, por impulsar la democracia, el respeto a los derechos humanos, a la libertad de expresión, nosotros no vamos a bajar los brazos para que un gobierno local haga exactamente lo mismo. Aquí tenemos que ser coherentes en nuestro discurso. Todos cumplimos la ley, todos respetamos del Estado de Derecho, todos jugamos las mismas reglas de juego. Nadie puede atropellar a nadie y eso nosotros vamos a seguir haciéndolo. Ok, ahora vamos a darnos la vuelta por acá para ver de fondo ahí la 9 de octubre. Ahora sí, una vez que hemos conversado de esto, ¿qué te parece que exista Ideas para Guayaquil? Me parece fantástico, me parece importante que gente como tú salga al escenario público a exponer los problemas de la ciudad, que participe, que pidas opiniones de la gente y que también haya otros medios de opinión pública, ¿no? Porque es importante que haya más medios de opinión pública para que la gente vaya creando su propia idea de lo que sucede en nuestra sociedad. Y aparte también, ¿qué te parece el hecho de que se pueda hacer un medio de comunicación con un celular? Me parece fantástico, me parece parte de la democratización y del acceso a la información y de que todos seamos partícipes del cambio que debe tener nuestro país.